Esto que ven en mi rostro, queridos hermanos, es algo generalizado hoy en día en el mundo entero para protección contra el virus. A todos casi se nos obliga a usar esto para poder prevenir la propagación de esta enfermedad. Pero solo quiero usarlo como una ilustración. Así como vemos el énfasis de usar esto hoy en día, Dios quiere ver otro énfasis en la iglesia, y es que la proclamación del Evangelio sea así generalizado en las iglesias en las cuales Dios nos ha colocado. Voy a retirarme ahora esto del rostro. Alguien ha dicho que el libro de los Hechos se podría graficar o bosquejar con 3 flechas, una de abajo hacia arriba, otra de arriba hacia abajo y otra en el sentido horizontal. La flecha que se eleva de la tierra hacia el cielo representa el regreso del Señor Jesucristo, el ascenso del Señor Jesucristo a su trono de gloria, después de haber realizado la obra de salvación para nosotros. La flecha que viene de arriba hacia abajo representa el descenso del Espíritu Santo en cumplimiento a la promesa del Señor de voy a enviarles el Consolador para que esté con vosotros y en vosotros. Y la flecha en el sentido horizontal representa justamente lo que algunos prefieren llamar al libro de los Hechos como los hechos del Espíritu Santo en vez de los hechos de los apóstoles. Hablamos en la Biblia o en las prédicas de principios bíblicos. Y los principios y mandamientos bíblicos son atemporales. Esto quiere decir que lo que sirvió para cristianos de otras épocas sirve también para nosotros, es válido para nosotros que hemos alcanzado el siglo XXI. Así que quiero compartir con ustedes, hermanos, 2 principios del libro de los Hechos que nos pueden animar y servir para justamente hacer énfasis en este tiempo con el Evangelio de la gracia de Dios. El primer principio es el siguiente: la llenura del Espíritu Santo es más que la morada del Espíritu Santo. Lo voy a repetir. La llenura del Espíritu Santo es más que la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo es un decreto de parte de Dios, es algo que Dios realiza y pone su sello de garantía en el corazón del creyente o de las personas que depositan su confianza en el Señor Jesucristo. Y en este momento dice la palabra de Dios que Dios sella a la persona como su propiedad, y desde ese momento el Espíritu Santo permanece en uno, no se va nunca más, nunca jamás. Y así se cumple la promesa del Señor que hizo en Juan capítulo 14. Enviaré el Consolador, el cual estará en vosotros, con vosotros y en vosotros. En cambio, la llenura del Espíritu Santo es una decisión. Uno decide cuánto de las riendas de su vida, cuánto del control de su vida le va a dar a Dios. Lo que hicieron, por ejemplo, los apóstoles como Pedro, Jacobo, Juan, en el libro de los Hechos, cómo hablaron ellos, el denuedo que tuvieron, la pasión con la que hablaron, las palabras que justamente el Espíritu Santo les estaba dando que hablen, es evidencia de que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron poseídos, podemos decir, por él
Espíritu Santo. Nada de lo que ellos decían tener era de ellos. Todo lo habían entregado en las manos de Dios. Sus vidas, sus posesiones, lo que hacían y lo que decían estaba bajo el control del Espíritu Santo. Y esto fue algo impactante para las personas que estaban alrededor. Aunque muchos querían desacreditar y decir que estos estaban borrachos o llenos de mosto, como dice la Escritura, la verdad era que ellos estaban siendo controlados por el Espíritu Santo. Versículos claves que podemos revisar ahí es Hechos capítulo 2, versículo 37 al 47, es un pasaje precioso, pero me gustaría leer el versículo 42 y 46 de este pasaje, Hechos 2. Dice la palabra de Dios así, y ustedes pueden leer el pasaje completo después. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y versículo 46, ese era el 46 y el 42. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era una comunidad realmente que impactaba por las cosas que uno decían y por las cosas que hacían, de tal manera que su testimonio estaba alcanzando a otras personas. La iglesia de hoy, mis queridos hermanos, necesita que sus miembros, que los cristianos, seamos llenos del Espíritu Santo como la iglesia de esos primeros tiempos. Ser cristiano no es simplemente decir yo soy de Cristo o soy un hijo de Dios, sino vivir como un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Solo así tendremos la soltura, el denuedo, la valentía, el gozo de abrir nuestras bocas y hablar las maravillas de Dios, proclamar el Evangelio, bendito la noticia que solo en Jesús hay salvación para el hombre que está perdido en sus pecados. Solo en el nombre de Jesús, como dice el mismo libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Quiero referirme a algo que he estado leyendo este último tiempo, un libro que habla justamente el título del libro es Nuestra gran esperanza final. Es un escritor que Ronnie Lloyd se llama el escritor, y en el capítulo 9, el título del capítulo es Actúa ahora. Y quiero leer algo que él dice acá. No podemos tener iglesias vacías del Espíritu Santo. Es como tener falta de suministro eléctrico en nuestra casa. Solo hay oscuridad y frialdad. Si queremos conmover nuestras iglesias y conmover este mundo, el Espíritu debe venir con poder. Las iglesias actuales son fáciles de criticar, fáciles de ridiculizar, porque hay demasiadas de ellas que son infructuosas y temerosas. Tienen reuniones, miembros, programas y bonitas páginas de web con todo, si no hay una valentía impulsada por el Espíritu, ningún crecimiento dinámico, ningún patrón semanal de personas que acuden a Cristo, el mundo no tiene respeto por ellas. La gente necesita mirarnos y decir, esas personas han estado con Jesús. La impresión debería ser tan poderosa que también ellos
quieran estar con Jesús. ¿Cuánto nos falta de practicar este principio? De ser llenos del Espíritu Santo, de desearlo y de permitir al Señor que controle nuestras vidas para hablar su palabra, pero también para compartir todo lo que el Señor nos ha dado con las personas del mundo. El segundo principio en el libro de los Hechos es el siguiente. La llenura del Espíritu Santo garantiza el autocontrol necesario para obedecer y servir las necesidades. Lo repito otra vez. La llenura del Espíritu Santo garantiza autocontrol necesario para obedecer y servir las necesidades. Como ya hemos dicho, las personas decían, estos están borrachos, se burlaban. La borrachera es algo que lleva al descontrol. Abandonarse uno al descontrol y así cometer a veces hasta actos inmorales, hablar cosas que no tiene que hablar porque no tiene control sobre su mente ni sus miembros. No ser lleno del Espíritu no es sinónimo de estar vacío, ni que nos falte llenura, porque la verdad es que en Cristo Jesús, o por Cristo Jesús, estamos completos, estamos llenos. Yo solía cantar de niño en la iglesia y también de joven un corito, estamos completos en Él. No hay más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya, todo lo hizo por nosotros y nos ha dado la salvación eterna. Él vive en nosotros y estamos listos para la eternidad. No ser llenos significa que Dios no tiene el control completo de nuestras vidas. Así que ahí el pedido del Señor, el mandamiento del Señor de ser llenos significa estar manteniéndonos llenos. Y esto solo es posible escogiendo nosotros conscientemente obedecer o movernos en la dirección que el Espíritu Santo ha indicado e indica para nosotros. Y lo hace a través de su palabra, a través de mostrarnos sus mandamientos, a través de mostrarnos sus principios. No actuar intencionalmente en obediencia o proceder en una dirección diferente anula su poder, la bendición de Dios en nuestras vidas. En el libro de los Hechos hay muchos ejemplos de ese control, de esa obediencia consciente e intencional de los discípulos que entendieron que Dios, el Espíritu Santo, les estaba guiando aquí y allá para cumplir su voluntad y bendecir su obra y bendecir a las personas. Si están anotando o pueden anotar, tenemos ahí el relato de Felipe en capítulo 8, versículo 29. El Espíritu Santo dijo a Felipe, ve a este lugar y acércate a ese carro. En Hechos capítulo 10, versículos 19, 20 y 11, 12, Pedro es acá la referencia es de Pedro, le dijo el Espíritu a Pedro. Luego tenemos toda una iglesia, en Hechos capítulo 13, versículo 1, 2, 4, la iglesia de Antioquía. Dijo el Espíritu Santo a la iglesia de Antioquía, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que les tengo preparado. Luego la iglesia de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15, versículo 28, dice, pareció bien al Espíritu Santo dar unas conclusiones, unas directrices para que los hermanos pudieran
a aplicarlo, implementarlo en la práctica de sus vidas. Y así hay más referencias a ejemplos de ese autocontrol, de esa decisión intencional de obedecer y sujetarnos a la voluntad de Dios. El pueblo de Dios, Israel, estaba sumido cada vez más en religiosidad decadente, y en el seno del mismo imperio romano, que tenía poder sobre todos los pueblos y las naciones de esa época, había hechos pero pecaminosos, había intriga, engaño, traición, inmoralidad, soborno. Podemos citar todos los demás pecados, vicios, y todas estas cosas estaban a lo largo y ancho del imperio romano. La iglesia, los discípulos, los misioneros y maestros iban a suplir las grandes necesidades de las personas, solo si estaban o se entregaban al control del Espíritu Santo en sus vidas. Y mis hermanos, no es diferente hoy en día. Es lo mismo y quizás peor. El mundo de nuestros días, nuestra cultura, nuestra sociedad, está sumida en vicios y en pecados tremendamente malos que pervierten el alma, que hacen daño al prójimo. El mundo está en un deslizadero, cayendo cada vez más profundo en la miseria. Entonces, igual que en el tiempo de los Hechos, y a partir de ahí, en todos los tiempos de la historia de la humanidad, el Evangelio es la solución para los corazones de las personas. El Evangelio soluciona todos los problemas de la sociedad, de una vida. No podemos ni tenemos que callar. Como los apóstoles tenemos que decir, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy en día nos están queriendo cerrar las iglesias. Con toda esta situación no sabemos qué va a pasar, pero realmente creo que tenemos que llegar a la conclusión de es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El mismo libro que les cité hace un momento hace referencia cuenta el hombre de que en un viaje de intercambio cultural que van de un país a otro, de Estados Unidos viajó un grupo de músicos para hacer presentaciones en Kabul, Afganistán. Y con todas las recomendaciones del director, los jóvenes empezaron a hacer su presentación. Y en medio de estar tocando, un jovencito hizo a un lado su guitarra y empezó a dar su testimonio de cómo Cristo había llegado a su vida y cómo Cristo le había ayudado. Y cuando su director se dio cuenta de lo que él estaba haciendo desde abajo, hacía las señas para que lo corte y le hacía la seña de que nos van a cortar la cabeza acá, que se calle. No hubo caso, el muchachito siguió hablando y terminó diciendo de que eso es lo que necesitaba la juventud que él había observado en ese lugar o en ese país. Cuando terminó la presentación, aquel que les había invitado, o sea, de Afganistán, subió al estrado, subió a la plataforma y el director de estos jóvenes estaba temeroso de que iban a apresarles o llevarles de aquí o deportarles. Más bien, este hombre se paró y dijo, nuestra juventud necesita esto. Nosotros queremos escuchar más de Jesús. Así que les programó una serie de otras reuniones, citas aquí, conciertos allá, y de esa manera el Evangelio corrió.
¿Por qué? Porque un muchachito estaba dispuesto, estaba disponible para que el Señor le guíe y le use. Estaba lleno del Espíritu Santo. Como conclusión, mis queridos hermanos, el desafío. Ora para que el Señor te use esta semana, para que puedas hablar a uno por lo menos y puedas presentar el Evangelio de Salvación, contarle acerca de Cristo y lo bien que ha hecho Él en tu vida, con tu testimonio personal, o presentarle el plan de salvación. Y tenemos ahí la guía en el libro de los Hechos. Quizás tenemos que empezar en nuestra casa, en Jerusalén. ¿Hay alguien de tu familia que no conoce al Señor? Ve y con la ayuda del Señor, háblale el Evangelio. En Judea, nuestros vecinos. En Samaria, otra ciudad. Y hasta lo último de la tierra. Hoy en día, por la situación de nuestras familias, muchas familias han ido a distintos lugares, ¿sí? Y los medios hoy en día nos ayudan a poder llegar a ellos, la tecnología. No callemos. Quizás esta es la hora más importante que Dios ha preparado para nosotros, que creyendo que Dios está en nosotros y que Él mismo nos puede llenar y tomar el control de nuestras vidas, seamos instrumentos útiles en sus manos. El Señor les bendiga y haga prosperar sus vidas y ustedes sean de bendición para otros. Muchas gracias, hermanos.